Inicia RTBC Noticias. ¿Qué tuvo que ver Estados Unidos en lo que ocurrió este día, en una de las jornadas más luctuosas en la historia de Colombia? Esa pregunta pocos se la han hecho y por ahora no tiene una respuesta completa. Fue el 6 de noviembre de 1985, toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de asalto de la guerrilla del M-19 bajo el mando de Andrés Almarales. La posterior retoma por cuenta de un destacamento de distintos batallones de la Brigada 13, desde la Guardia Presidencial hasta el Grupo Mecanizado Rincón Quiñones, al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y del general Jesús Armando Arias Cabrales, entre otros altos oficiales. Lo que pasó en el Palacio es una historia que aún tiene muchas sombras y puede que grandes fragmentos de esta verdad, quizás desconocidos o al menos poco analizados, estén aquí, en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya copia digital este noticiero conoció. Estos documentos en versión digital hacen parte de un extenso acervo de los que hasta ahora no se conoce un análisis judicial. Además de los documentos aquí copiados, están algunos de esos mismos folios que llegaron a la Comisión de la Verdad. Y algunos de los cables también aparecen en el libro de Elena Urán, la hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio de Justicia, pero después fue torturado y asesinado de un tiro de gracia. Luego, su cuerpo fue ahumado y puesto de nuevo en el palacio con el objeto de simular que había muerto en el cruce de disparos y en el posterior incendio. La politóloga Elena Urán es una de las pocas investigadoras en Colombia que ha intentado analizar la correspondencia y buscar respuestas en el cruce de mensajes. Los archivos que incluyó en la nueva edición de su libro, donde narra la búsqueda de justicia en medio del caso de su padre, los obtuvo después de contactar a Michael Evans, un experto en documentos clasificados de Estados Unidos de la National Security Archives. Los cables desclasificados y analizados por Evans ya permiten asegurar que Estados Unidos participó de varias maneras en la retoma del Palacio de Justicia. Elena cita en su libro el reporte de información de inteligencia del 7 de noviembre de 1985, que recogió los reportes del agregado militar en Bogotá, quien confirma que las Fuerzas Armadas colombianas sabían, al menos una semana antes, que el M-19 iba a asaltar el palacio. Intento de tomar el edificio. Fuerzas de seguridad, al haber sido alertados por inteligencia hace más de una semana de que el Palacio de Justicia era uno de los posibles objetivos del M-19, reaccionaron rápidamente para evitar una toma completa. Cuenta Elena Urán que un cable de la Embajada Americana del 6 de noviembre habla de una supuesta sorpresa que el ejército le había preparado al M-19 si se atrevía a entrar al palacio. Se podría inferir que la retoma no solo estaba planeada, sino que se propició de esa manera, permitiendo que ocurriera solo con la intención de encerrar allí al M-19. Es la teoría de la ratonera que ya otros investigadores han contemplado al analizar los hechos del Palacio de Justicia. Estos cables reforzarían esa teoría y explicarían, al parecer, movimientos como los del día 7 de noviembre, cuando narra en su libro Elena Urán, un avión AC-130 fue enviado hacia Colombia desde el Comando Sur y aterrizó en Bogotá a las 8:30 de la noche. Aproximadamente a las 16 horas, situación del rescate de los rehenes. Solicitud encargada concurrencia con la solicitud al Comando Sur accede despachando un AC-130. Llega aproximadamente a las 20:30. Instrucción recibida. ¿Qué transportaba ese avión? Es una de las preguntas que se hace la hija del magistrado Urán y que sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia. También hay evidencia en los cables sobre el envío desde Estados Unidos de trajes de asbesto especiales para enfrentar incendios, y uno de los telegramas que quizás más dudas suscita es este, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se menciona la llegada el 7 de noviembre a las 11:50 de la mañana de un grupo de apoyo conformado por 6 personas, 3 expertos en explosivos y 3 expertos en comunicaciones. Al parecer, traían explosivos C4 y Dead Cord, que según el cable fueron retenidos en el aeropuerto.
Apoyo del Comando Sur al gobierno colombiano llega a Bogotá a las 11:50 horas. Llegó un equipo de apoyo conformado por 6 personas, 3 expertos en explosivos y 3 expertos en comunicaciones. Explosivos C4 y DECORT, pendiendo expresa necesidad y asesoramiento necesario por expertos del equipo colombiano. En su libro, Elena Urán recuerda que unas 2 horas después de las llegadas de estos explosivos, a las 2 de la tarde del 7 de noviembre, ocurrió una de las explosiones más violentas en el proceso de retoma y que quizás más muertes dejó. A esa hora, y gracias a la información que entregaban los sobrevivientes, los militares ya sabían la ubicación exacta de los rehenes y guerrilleros dentro del Palacio de Justicia, el baño del tercer piso. Las verdades que cuentan los cables quizás necesiten más datos que permitan redondear y reconstruir mejor la historia de la retoma. Elena Urán, basada en la investigación de Michael Evans, incluye este cable, donde el capitán Mosquera anuncia que se tomó la decisión de poner fin a todo la noche del 7 de noviembre. El Palacio de Justicia está en incendio en este momento y no es posible en este momento hacer cargas. Capitán Mosquera, ingeniero que aceptó la entrega declaró que se tomó la decisión de terminar la situación esta noche. El equipo permanece en MAC. Pues la noche del 7 de noviembre es la misma de este incendio final y destructor, pero aunque los cables desclasificados abren seguramente nuevas líneas de investigación, la reserva sigue existiendo. Los documentos del libro de Elena Urán tienen el mismo aspecto con tachones para mantener reserva de datos que los que conoció este noticiero. En documentos como este se ve cómo hay sombras en palabras clave. Elena Urán lo analizó. Cree que es posible intuir qué dice debajo de las sombras. Los militares colombianos están satisfechos con sus esfuerzos hasta el momento y confían en poner fin a la crisis con prontitud y éxito desde una posición de fuerza. Su agradecimiento particular por la ayuda de Estados Unidos, que hizo posible sus acciones de manera efusiva. El hecho de que el presidente Betancur hubiera desatado a los militares es especialmente significativo. Últimamente había sido objeto de muchas críticas públicas por una política de paz considerada ampliamente como un fracaso. La desfachatez en la jugada del M-19, que fue posible gracias a su debilidad en el pasado, probablemente será opacada por la imagen de decisión en este caso. Con su continua suerte, Betancur está a punto de salir ganador. La conclusión de Elena Urán es que es fácil llenar esa zona sombreada con la frase «ayuda a Estados Unidos». La hija del magistrado Urán en su investigación incluye apenas algunos cables. Lo inquietante de esta historia es que RTBC Noticias tuvo acceso a más archivos, tantos que quizás solo con la mirada de peritos y de expertos en diplomacia de la época sea posible encontrar las verdades que aquí se ocultan.